Ahora sorprende a Amarillas en la salida de la recta y le arrebata la posición. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de OAK Raceway en la clase profesional de Tora, sí señor, de solo Ginetta, y estamos presenciando una parrilla formidable en esta primera etapa que es de solo clasificación, y estamos observando a varios pilotos conocidos y otros más de los servidores norteamericanos que están haciendo un trabajo increíble en este tipo de competencias privadas, donde, como te digo, los filtros son altos, las expectativas, y también hay batallas increíbles que vamos a ver a continuación cuando arranque la carrera. Vamos a ver cuáles van a ser las posiciones en el término de estas vueltas, y luego vendrá la vuelta de formación, que lo que vamos a ver a continuación es un tipo de carrera muy profesional, donde lo único que importa es tu habilidad al volante, tu entendimiento del circuito y tu capacidad de mantener el ritmo de principio a fin. Y sí, señores, termina la clasificación y aquí tenemos la tabla con los resultados. El compañero Villa ZR del equipo ZR consigue la pole, 1 minuto 1.96 milésimas. ¡Qué barbaridad! Mis correlones, como puedes apreciar en pantalla, la formación está lista con todos los pilotos que se clasificaron, respetaron cada uno su posición. Así que vamos a estar a la expectativa que den luz verdes para el inicio de la carrera. Esto va a estar brutal, esto va a estar muy caliente desde el inicio. Y estoy convencido que va a haber muchísima pelea, porque recuerda que esta es la clase Ginetta de Tora. Aquí todos están en igualdad de condiciones y lo único que impera es tu habilidad al volante y la capacidad de adaptarte a las condiciones. Y pisan a fondo el acelerador. Vamos a ver qué va a suceder en las próximas vueltas cuando estamos observando en la tabla que ya empiezan las peleas. Estamos observando la cámara de SFM Darkster, que está a 600 milésimas del líder y ha perdido ya una posición, mientras que estamos observando a ZR Villa liderando el convoy. Se mantiene firme, por ahora metido en la primera plaza. Y ahora estamos observando la cámara de ZR Ajay Cranky, que también está haciendo un carrerón tratando de remedar el rebufo de conseguir la trazada del compañero Villa para ponerlo a sudar. Y ya se cumple, señores, 2 vueltas en la carrera de OAK. Mira cómo se le está pegando Cranky a la estela. Esto, señores, es impresionante. Es un trencito muy complicado donde cualquier error puede sacar fuera al piloto de la pista. Y tampoco pierdas de vista al compañero Darkser de SFM, que también está en la tercera posición, mientras que ZR Amarillas le sigue de cerca para tratar de descontarle y quitarle terreno. Mientras que el compañero Cranky también se mantiene firme, batallando, tratando de conseguir que el compañero Villa cometa algún tipo de equivocación que le beneficie. Y se está quedando atrás Darkser y también Amarillas. Se desprenden los 2 líderes de la carrera cuando estamos viendo a Cranky, que supera por la izquierda a Villa y es el nuevo líder de la carrera cuando estamos recorriendo la 4ª vuelta de las 16. Yo estaba seguro de que iba a haber muchísima acción desde el inicio, pero no imaginaba cuánta. Cuando estamos viendo la cámara de TNR Canuck, que también está batallando con la tracción, se le desliza muchísimo la cola. Y más atrás vemos a los compañeros rezagados que están tratando de batallar también con la temperatura de los neumáticos, mientras se complican y tratan de avanzar en la tabla. Mira qué cerca van unos de otros. Y no sé qué tipo de percance hubo que Villa regresa a la punta y Ajay Cranky cayó hasta la 3ª plaza. Mientras que el compañero Darkser ya está consiguiendo más terreno y ya se le está poniendo en la estela a Villa también para ponerle nervioso, pero no pierdas de vista que Cranky se está recuperando y ahora se mete por la izquierda. Está buscando espacio, pero se quedó corto. Y señores, Villa se está haciendo una defensa de la posición impresionante. Y Darkser sigue batallando. Uy, lo ponen nervioso y ahí tocó ligeramente el piano.
Mira qué bonito se ve esto, señores. Mira qué alineación tan espectacular estamos viendo en los Ginetas cuando Darkseid se mete en un costado tratando de recuperar la posición, pero regresa a la formación y Cranky por fuera sigue peleando, sigue buscando la estabilidad que necesita para regresar a la punta. Y señores, ya se cumplen 6 vueltas de las 16. Ahí viene Darkseid por dentro y consigue la punta, dejando a Villa atrás, pero Villa se está defendiendo. Está tratando por todos los medios de recuperar lo perdido. Se le tambalea el coche y hubo contacto. Nada grave como para poner penalizaciones, pero la situación se está poniendo cada vez más caliente porque recuerda que aquí todo el mundo está en igualdad de condiciones. Uy, se le vuelve a tambalear el coche. Y aquí viene Cranky también buscando los espacios, se mete por la derecha. La acción continúa por la punta, aquí no hay descanso. Ahora trata de avanzar por el centro, pero se está quedando corto en espacio. Y Villa lo está aprovechando para recuperar terreno. Mira cómo los tres van alineados. ¡Qué bonita carrera! Y regresamos a la recta de las emociones para concluir la 6ª vuelta. Y ya queda muy poco para concluir. Esto se está pasando volando. Mira cómo van todos pegaditos allí. ¡Qué barbaridad! Pero no vayas a perder de vista al compañero TNR Canuck, que también viene allí tímido, buscando los espacios. Canuck está peleándose con Diablo la 4ª posición, pero consigue la parte profunda de la curva y logra mantenerse, pero todavía no puede cantar victoria porque todavía queda mucho para concluir y se está abriendo demasiado y está perdiendo cada vez más posiciones. Ahora nos vamos a la tabla intermedia. Estamos viendo la cámara de TNR Calum 77, que también avanzó un par de posiciones y mantiene una ligera ventaja. Todavía Darkseid está peleándose con Cranky. Mira cómo van allí pegaditos, rueda con rueda, alineados en la salida. Se mantiene la pelea por la punta, señores. Pero Cranky pierde medio coche de ventaja y tiene que replegarse, mientras que vemos a Villa por fuera también tratando de sorprender, pero se está quedando corto. Mira qué barbaridad, qué pelea tan formidable. Seguimos de cerca la acción cuando vemos a Cranky tratando de meterse en la estela del compañero Darkseid para ver si tiene otro chance de meterse en la punta, pero lo tiene muy complicado. Mientras estamos viendo la cámara de Freelancer 9801 como está allí pegadito, olfateando los tubos de escape de Canuck TNR, que también cayó bastante en la tabla y lo está poniendo nervioso para que cometa algún error que le beneficie. Mira lo cerquita que va, como le va olfateando el trasero. ¡Qué bonita carrera, qué bonita pelea estamos presenciando, señores! Puros profesionales en la pista. Aquí no hay choca-choca. Aquí no hay gente que está buscando malas intenciones. Y mira nada más lo mucho que ha avanzado el compañero Diablo 29X, que viene desde atrás y ya se mete en el podio en la 3ª plaza, a solo medio segundo del líder. No lo vayas a perder de vista porque el compañero Diablo quiere meterse en la punta también. Mientras que sigue la pelea entre Darkseid y Cranky para conseguir la ventaja suficiente y buscar la victoria, pero Cranky hace una maniobra por dentro con una pequeña transferencia y manteniendo la tracción, mientras que Darkseid sigue peleando, no se rinde. Señores, esta pelea está formidable. Vamos a verlo despejado. Entran los dos alineados allí y Darkseid supera a Cranky por la derecha y estamos a punto de regresar a la recta de las emociones. Aquí cualquiera se puede llevar la punta, cualquiera se puede llevar la gloria. Mira qué bonita alineación. Vemos a Darkseid, Cranky, Diablo allí metidos, liderando por ahora el convoy. Regresamos a la recta. Está muy peleado esto. Se va a ZR Cranky por la izquierda, pero tiene que regresar porque casi se va fuera de los límites de la pista. Mientras que vemos a Diablo metido allí en el centro de la vía y consigue arrebatarle la 2ª posición a Cranky por muy poco, mientras que Darkseid está consiguiendo cierta ventaja y se desprende. Y ahora estamos viendo otra vez la cámara de Diablo, que parece que ha perdido un poco de ventaja y se queda atrás. Está dando algo de espacio, algo de oxígeno para ver si puede atacar próximamente. Parece que lo está volviendo a conseguir, parece que está aprovechando el rebufo de Cranky para volver a atacar, pero todavía le falta mucho, así que
más le vale poder administrarse y también aligerar un poco la carga, la pesadez en la mano, en los dedos, porque apenas quedan 4 vueltas en total para concluir la carrera, señores. Y ahora estamos viendo la cámara del compañero ZR Amarillas como cayó hasta la 8ª posición. Parece que tuvo algún tipo de percance, así que está tratando de recuperar terreno por ahora en la tabla media. Vamos a ver qué pasa en lo que queda de carrera, a ver si puede avanzar un poco más. Más atrás estamos viendo la cámara de RBN Chaos Fox, que está a 4 segundos, 635 milésimas por detrás, batallando la 11ª plaza. Está tratando de mantener la estabilidad y mantener la posición hasta el cierre. Y tiene que ser más efectivo, tiene que arriesgarse un poco más si quiere conseguir más posiciones. Y señores, Cranky acaba de perder la posición otra vez con Diablo, que ya les había dicho que el compañero Diablo estaba buscando los espacios, pero trata de recuperarse. Cranky ahora ataca por fuera, le asoma la trompa y no sé si va a ser suficiente porque Diablo está plantado en la segunda planta, en la segunda posición, y no va a ser tarea fácil arrebatársela. Allí se le tambalea un poco el coche a Cranky y eso le puede costar bastante, puede pagar una factura muy alta cuando quedan solo 3 vueltas y fracción para concluir. Y el compañero Villa también cayó hasta la 4ª posición, está perdiendo mucho rendimiento, puede que ya tenga algo de desgaste porque la pelea ha sido muy brutal desde el inicio, así que no es tarea fácil conseguir una buena ventaja. Sin embargo, mira cómo se acaba de defender y logra otra vez meterse en el podio en la 3ª posición. Uy, señores, estamos viendo la cámara del compañero TNR Calum 77, que también ha avanzado bastante, se recupera y ahora va por la estela del compañero Villa. Está tratando de ponerlo a sudar, mientras que Darkser mantiene la posición, mantiene el liderazgo de la carrera cuando queda muy poco para concluir, pero con una ventaja aplastante, ¿eh? Aquí vemos la cámara de Villa peleándose con Diablo, se mete por la parte profunda en la curva intermedia. Ahí hubo un pequeño contacto por el calor de la carrera. Regresamos a la recta de las emociones y mira lo mucho que van batallando. Aquí viene Calum también presionando desde atrás, pero está bloqueado por los 2 coches que lleva adelante y no va a ser fácil poder avanzar. ¡Uy, señores! Calum le hizo una transferencia en la salida de esa curva a Villa y consigue arrebatarle la posición. Ahora sí, señores, parece que la cosa se está poniendo cada vez más candente cuando ya estamos por terminar la penúltima vuelta de la carrera. Mira qué pelea, mira cómo van alineados y se tocan muy poco. ¡Qué profesional! ¡Qué manejo tienen estos pilotos! Ahí regresamos a la recta de las emociones, señores, ya esto está por terminar. No vayas a perder de vista la acción porque se está poniendo cada vez más difícil. Esto es todo por el todo. Aquí cualquiera que se equivoque se despide de la gloria. Y aquí estamos viendo la cámara del compañero Diablo 29 cómo se mantiene firme en la 3ª posición, mientras que Cranky está tratando de descontarle al compañero Darkser, pero no le alcanza todavía. Y Diablo sigue peleando, sigue buscando la forma de avanzar. Y lamentablemente el compañero Villa cae hasta la 6ª posición de momento cuando ya estamos terminando por fin la carrera. Y Darkser se mantiene, señores, en la punta con una carrera espectacular. Y regresamos ya. Estamos en la última etapa, la última curva. Viene Cranky a toda velocidad, lo supera por dentro, pero se va fuera de los límites de la pista. No sé si lo vayan a penalizar y cruzamos la meta. Sí, señores, aquí estamos observando la tabla. 8 posiciones escaladas de Cranky. Diablo en la 2ª posición, Darkser en la 3ª. Mira qué bonito podio. Y como les había dicho, el resultado iba a ser inesperado. ¡Qué carrerón! Señores, ahora estamos en la formación para la 2ª ronda de la carrera. Como puedes apreciar, todos los pilotos se están alineando de acuerdo a su clasificación. Todo el mundo respeta los lugares para que nadie se pueda extraviar y las condiciones de la carrera sean lo más justas posibles. Y arrancamos la 2ª ronda
en cualquier momento. Estamos a la expectativa, de seguro va a haber todavía muchísima más batalla. Y como viste en la primera ronda, aquí cualquier cosa puede pasar porque estamos todos en igualdad de condiciones. Aquí los pilotos batallan muchísimo para conseguir la estabilidad, la tracción necesaria para poder estar en la punta. Aquí todos quieren ganar, pero lo quieren hacer de forma respetuosa. Así que pisamos a fondo el acelerador y aquí estamos viendo al compañero EBTE Aaron 9 Bean, que está batallando con el coche en la quinta plaza. ¿Viste cómo le bailó el Ginetta en esa recta? Y ahora estamos viendo la cámara de ZR Berserk, que está en la segunda plaza, apenas a 200 milésimas del líder APM Hoods, que también está buscando cómo despistar a los demás y conseguir suficiente ventaja como para ir tranquilo en la pista. Pero ya sabes que no va a ser tarea fácil poder conseguir suficiente espacio de maniobra, porque aquí viene Berserker peleando por dentro, se mete en la parte profunda, en la curva intermedia y consigue la punta. Y el compañero Hoods casi pierde el control y eso le descontó muchísimo tiempo que Mackay está aprovechando también. ¡Uy! Hubo un impacto. Pusieron a derrapar a Berserker, le dieron un tortazo y se escuchan los impactos y todavía no podemos ver la magnitud del problema y no sabemos quiénes van a salir penalizados luego de esa contienda. Pero lo cierto es que ya se está acomodando la tabla. Y uy, aquí vimos a otro que se tuvo que abrir espacio a las bravas para poder meterse en la curva y atacar. Y señores, tenemos un nuevo líder, Mackay. RDE se mantiene ahora en la punta cuando estamos terminando la tercera vuelta de las 16. Y ahora estamos viendo la cámara del compañero ZR Amarillas, que está a solo 700 milésimas del líder, pero se está metiendo en la pelea por la punta, por el liderazgo de la carrera, y está empezando a descontarle tiempo a Berserker. Se mete por la parte profunda, sale mejor traccionado y ahora se mete por la parte interna y le arrebata la segunda posición a Berserker. Pero la pelea apenas comienza, porque ahora estamos observando la cámara del compañero ZR Villa como está tratando de descontarle a su compañero de equipo Amarillas y está tratando de meterse también por la parte profunda, consiguiendo mejor trazada, pero todavía no tiene el impulso suficiente para avanzar. Regresamos a la recta de las emociones y también estamos presenciando aquí como Villa se está metiendo por la parte profunda y sorprende a Amarillas en la salida de la curva, pero Amarillas trata de defender la trazada y ahora los dos están alineados peleándose la segunda posición, pero Villa está perdiendo terreno y queda en problemas. Ahí se bugueó un poco el juego, pero nada grave, aguantamos y Villa no está dispuesto a ceder. Él quiere la segunda posición a como dé lugar, pero mantiene la formación, mantiene el espacio porque tampoco quiere perjudicar a su compañero de equipo y aún así consigue arrebatarle la segunda plaza antes del término de la quinta vuelta de las 16. Y aquí estamos observando también la cámara del compañero Calum 77 como está batallando en la quinta posición, está tratando de mantener la trazada porque está en riesgo y si no se pone las pilas también lo van a seguir descendiendo en la tabla. Mira qué alineación tan espectacular, es una alineación impresionante. Si comete algún error Calum lo va a pagar muy caro también. Y ahora estamos observando la cámara del compañero ZR Berserk, que también se está acercando rápido a Amarillas en la tercera plaza. Le está descontando cada vez más tiempo. Vamos a ver si le alcanza. Este equipo es prometedor y ahora se le está metiendo por la parte profunda Calum. Calum está consiguiendo muy buen espacio de maniobra y ya están poniendo en riesgo la trazada. Mira qué alineación, estamos ya por terminar la sexta vuelta y están allí pegaditos y también viene el compañero TNR Des batallando también para ver si puede seguir avanzando y sorprender a Calum. Y señores, sí señor, parece que Calum le logró arrebatar la posición y ahora se mete en la cuarta plaza de la parrilla. Mira qué bonito, está recuperando terreno rápidamente. Y descendemos un poco en la tabla, a la parte intermedia, observando la cámara del compañero RBN Chaos Fox,
que también está tratando de mantener una trazada efectiva que le pueda ayudar a seguir avanzando, pero por ahora está estático. De hecho, está atascado en la tabla intermedia y no se le va a hacer nada fácil poder avanzar cuando mira lo pegaditos que van todos. Y ahora estamos observando de vuelta la cámara del compañero TNR Calum 77, como también está tratando de seguir avanzando, está buscando todos los espacios, pero TNR desaprovecha ese pequeño deslizamiento que tuvo por encima del piano para seguir descontándole. Y mira cómo se le está acercando TNR a Calum, se le está metiendo atrás, ya le está empezando a olfatear los tubos de escape y en cualquier momento va a tener el impulso suficiente para arrebatarle la posición, pero trata de respetarlo porque también es compañero de equipo. Así que sería un desastre si se hicieran daño cuando ya estamos recorriendo la mitad de la carrera. Mira cómo van pegaditos los dos. Está aprovechando el rebufo de su compañero Calum para ver si le puede impulsar un poco más. Y no lo tiene fácil. Vamos a ver qué sucede. Sigue manteniendo la trazada. La verdad es que hay que aplaudir a Des, que está haciendo una carrera espectacular, pero allí se le fue un poco la dirección. Levantó algo de polvo porque se fue por encima del piano, así que también perdió un poquito de avance y Calum se le escapa. La intención es que entre equipos se ayuden para conseguir un impulso adicional, pero no sé si le alcance. Uy, Amarillas se está peleando con Calum. Y aquí está Amarillas perdiendo la posición frente a Calum, que aprovechó el rebufo, y también viene Des por fuera. Uy, qué bárbaro, qué maniobra está haciendo el compañero Des. Pero Amarillas se sigue defendiendo con las uñas, está arañando el asfalto para no perder la posición, pero parece que todavía no le alcanza porque el compañero Des viene firme. Mientras que el compañero RD Mackay se mantiene como líder de la carrera, dominándolo, Uy, ahí se están peleando rueda con rueda. Hubo un pequeño contacto, pero nada grave. Mira cómo se le pone justo detrás, aprovechando todos los espacios y le sigue presionando. Le está tocando el timbre diciéndole: cuidadito que aquí voy, que vengo por tu lugar. Y ahora estamos observando de vuelta la cámara de Calum 77 como se está recuperando y ahora está tratando de avanzar y pegársele al compañero ZR Villa, que estaba tranquilo hasta este punto en la segunda posición, pero ya se le va a acabar la tranquilidad porque aquí vienen volando. Amarilla se logró despegar un poco de TNRDs y regresamos a la recta de las emociones, y aquí el que va paseando por el campo es el compañero Mackay, que cuando quedan escasamente 5 vueltas y fracción para concluir la carrera mantiene el liderazgo sin problemas. Y ahora estamos viendo la cámara del compañero SFM Darkser, que va en la 9ª plaza de la parrilla. También está tratando de avanzar todo lo que puede, pero la carrera ha sido muy complicada para él. Después de haber tenido una participación muy buena en la primera ronda, todavía no ha conseguido suficiente ritmo como para sorprender en la segunda etapa. Y ahora estás teniendo muchísimas dificultades porque viene RBN Chaos Fox batallando también, tratando de perseguir su estela para ver si le puede adelantar, pero parece que no. Ahora estamos observando la pelea entre Darkser y Diablo, y Darkser le arrebata a Diablo ligeramente la posición, pero Diablo se defiende y la recupera. Mira cómo van los dos alineados en la curva intermedia, y parece que todavía las condiciones de la carrera no están a tope, porque también es verdad que las condiciones climáticas afectan. Ahí hubo un pequeño contacto y perdió estabilidad uno de los pilotos y se sale fuera. Mientras que Diablo trata de seguir manteniendo la 7ª posición, el Darkser está batallando y sigue avanzando como puede, y Chaos Fox metido allí detrás. Regresamos a la recta de las emociones y Darkser se abre por la izquierda. Trata de arrinconar a Diablo para llevarlo a la parte más alta de la curva y que no le sea fácil poder gestionar la dirección, y lo consigue. Así que ahora Darkser se mete en la 7ª plaza de la parrilla. Uy, señores, acaba de suceder algo impresionante porque el compañero RDE Mackay ha caído a la 3ª plaza y el compañero Villa es el nuevo líder. Vamos a ver cuánto aguanta Villa porque ya quedan solo 3 vueltas para concluir. Ya estamos observando a Mackay,
que no quiere dejarlos escapar y ahora está atacando por dentro a Callum 77, que había avanzado a la segunda plaza. Vamos a ver qué pasa ahora, señores. Aquí cualquier cosa puede suceder, cualquiera de estos tres pilotos se puede llevar la victoria. Pero también hay que estar muy atentos a los pilotos que vienen detrás, porque viene Des y Amarillas peleándose la cuarta posición y Des le arrebata a Amarillas la cuarta plaza para tratar de acercarse a su compañero de equipo que está batallando en la segunda plaza también. ¡Uy, señores! Tenemos un nuevo líder. TNR Clalun 77 arrebató ligeramente la posición a Villa, el liderazgo de la carrera. Y ahora está tratando de avanzar Villa por fuera, no quiere dejarle escapar para ver si recupera el terreno perdido. Y se mete por la parte profunda en la curva intermedia y recupera el liderazgo, pero Callum no está dispuesto a dejarle ir. No pierdas de vista que ya estamos a punto de terminar la carrera, solo quedan 2 vueltas para concluir. Y mira cómo van pegaditos en la recta de las emociones. La pelea sigue firme. Callum no está dispuesto a ceder. Y más atrás viene Mackay también con la intención de meterse en la pelea y aprovechar el conflicto. Se abre por la izquierda, pero no se puede abrir demasiado porque necesita el rebufo. Estamos en la penúltima vuelta de la carrera y Callum pierde un poco de terreno y Villa regresa al liderazgo. Ya queda muy poco, señores, una vuelta y fracción. Aquí cualquier cosa puede pasar. Es todo por el todo, rueda con rueda. Si te equivocas en la frenada, te vas fuera de la pelea. Si te equivocas en la dirección, te puedes despedir de los chances también. Y ahora estamos viendo a Villa. Está tratando de mantener la estabilidad del coche y se le tambalea muchísimo el chasis en la salida de esa curva. Y Callum lo aprovecha y lo supera por dentro nuevamente en esta curva, que es increíble como todas las peleas se centran en este sector. Uy, señores, Villa está haciendo todo lo que puede, pero se está quedando atrás. Y aquí viene el compañero Mackay también a poner en riesgo su posición. Y ahora están los tres alineados en la recta. ¡Qué bonita carrera, señores! ¡Qué profesional! Mira cómo vienen los tres juntitos, pero Callum cae nuevamente a la tercera plaza y Villa recupera el liderazgo. Estamos en la última vuelta. Ya queda muy poco para concluir. Aquí vienen los tres pilotos que han liderado la carrera de principio a fin. Ha sido una pelea brutal. Aquí nadie ha querido ceder. Y Villa por ahora está consiguiendo la distancia, la ventaja suficiente como para poder ganar la carrera, pero no sé si le alcance. Le quedan 2 curvas. Tiene la desventaja del rebufo y trata de cerrar el espacio en la línea profunda de la curva y lo consigue buen espacio, mientras que Mackay y Callum se siguen peleando por la segunda posición. Vamos a ver qué pasa en el cierre y cruzamos la meta. ¡Sí, señor! ¡Qué buen cierre! ¡Qué belleza! Y vemos la tabla y el compañero Villa se lleva la victoria. Un podio fantástico, nuevamente un resultado inesperado. Este es el tipo de carreras que disfrutamos todos, peleas muy cerradas y pilotos muy buenos. Mis correlones, ahora estamos en la tercera ronda, en el mismo circuito con las mismas condiciones, pero ahora de noche. Así que ya estamos a punto de iniciar la carrera y pisar a fondo el acelerador para ver cuál va a ser el resultado en esta tercera y última ronda. Así que estamos observando de cerca la acción. Nuevamente el compañero Villa en la punta. Ahora Amarillas trata de avanzar por la derecha y conseguir espacio. Y le logra arrebatar el liderazgo de la carrera justo en el término de esa curva. Mientras que el compañero Callum 77 está haciendo lo suyo, tratando de defender el podio en la tercera posición cuando Berserk está siguiéndole muy cerquita. Uy, mira la alineación, señores. Hay que tener mucha precaución en los espacios para que no vayan a haber accidentes innecesarios cuando ya estamos recorriendo la segunda. Ahí observamos a lo lejos que un piloto perdió el control y quedó rezagado. Mientras que Villa está tratando de defender la segunda posición y aquí viene Callum 77 pisando a fondo el acelerador. Está tratando de sorprender aprovechando el rebufo de los 2 pilotos del equipo ZR que por ahora se mantienen en la punta.
Vamos a ver qué pasa con las condiciones porque el asfalto está húmedo y también se vuelve un poco complicada la tracción porque se pierde un poco de adherencia en la salida de cada curva. Ahora Callum se mete por la parte central y está arrebatándole la segunda posición a Amarillas, pero se defiende bien. Y entre los dos pilotos están haciendo un bloqueo sensacional, tratando de mantener los espacios y tratando de arrinconar a los rivales para que no les sea sencillo poder aprovechar el carril interno en la trazada. Pero Callum no está dispuesto a ceder y en cualquier momento va a aprovechar cualquier espacio, cualquier ventana que le abra a Amarillas. Así que más vale que el equipo ZR mantenga la estrategia hasta el final, porque ya estamos recorriendo la cuarta vuelta de las 16 y nadie está dispuesto a quedarse atrás. Ahora ataca por dentro en la salida de la curva, pero no sé si tiene suficiente impulso y de hecho, por estar presionando su coche está perdiendo terreno y Callum es adelantado por Cranky. Se están peleando los dos en la salida de la curva y se mete en la tercera posición. Ahora el equipo ZR está dominando la carrera y Callum por ahora tiene que conformarse con la cuarta posición y Cranky ahora avanza a la segunda. ¡Qué barbaridad! Cómo viene volando Cranky. Mira qué alineación amarilla se está despegando. Cuando ya estamos por concluir la cuarta vuelta, esto se está pasando rápido. Vienen volando, pareciera que están marcando mejor ritmo que en las 12 carreras anteriores. Y ahora Villa es el que le toca defender al equipo en la tercera plaza. Vamos a ver cómo lo hace. Mientras estamos observando la cámara del compañero SFM Darkser, que está a solo 543 milésimas de la punta. Está siguiendo de cerca a Callum 77 y está viendo, se está tratando de expectar, está observando detenidamente a su rival para saber en qué momento puede empezar a atacar. Y Cranky hace una maniobra extraordinaria y le arrebata la punta a su compañero Amarillas, dejándole atrás. ¡Qué impulso, qué ritmo está consiguiendo Cranky! Mira qué espacio ha conseguido en el término de esta vuelta. Mira la alineación del equipo ZR. Viene un trencito allí que es formidable. Es un equipo que tiene mucho temple y hasta ahora ha logrado sostener la presión, aguantan el estrés, mientras que Callum por ahora sigue relegado hasta la cuarta plaza. Pero otro que sigue avanzando es el compañero Diablo, que está peleándose con Darkser. Se está poniendo cada vez más oscuro el circuito y estamos observando de cerca las luces para no perder de vista la acción. Diablo sigue peleándose, ahora se mete en el trencito de la tabla media para ver si puede conseguir el espacio, para ver si puede adelantar al compañero Darkser. Y mientras Callum sigue peleándose allí, le logra arrebatar la tercera posición a Villa en la recta de las emociones. Y estamos terminando la sexta vuelta y Callum está haciendo también un carrerón porque se está metiendo dentro de los límites de las defensas del equipo ZR. Ya está empezando a descomponer la formación cuando Villa, presionado, se fue muy alto en el piano levantando polvo, así que ahora la pelea está entre estos dos pilotos, pero el compañero Callum está batallando y no se deja y pretende seguir fijo en la tercera plaza. Se mete por la parte profunda en la trazada y el compañero Villa está tratando de avanzar y lo consigue ligeramente, sacando medio coche de ventaja. Pero Callum se va hasta lo más alto del piano en la salida de la curva, consigue más espacio, consigue más tracción y se vuelve a meter en la parte profunda de la curva. Y le hace una pequeña transferencia a Villa, pero no le alcanza, pierde espacio. Y ahora es él el que se tiene que conformar con la cuarta plaza. Y regresamos a la recta de las emociones y por ahora las condiciones de la carrera siguen estáticas. La punta está muy peleada y sobre todo la tercera posición. Villa ha hecho un trabajo formidable tratando de defender al equipo, pero no le alcanza porque Callum se le ha escurrido en la curva y ahora es él el que se está tratando de acercar a los líderes.
Ahora estamos observando la cámara de RD Mackay, que va en la 10ª posición. Está perdiendo mucho balance, mucho rendimiento y está cayendo cada vez más en la tabla. Mientras que el compañero Diablo 29 parece que ha perdido mucho rendimiento, también ha perdido un poco de motivación y por ahora queda estático en la 6ª plaza de la parrilla cuando ya estamos recorriendo la mitad de la carrera. Sin embargo, Darkser está tratando de alcanzar a Diablo para ver si puede seguir avanzando en la tabla. Vamos a ver si con esta pelea el compañero Diablo recupera un poco la motivación y las ganas de seguir batallando. Y ahora regresamos a la punta. Estamos observando la cámara de amarillas cómo está tratando de pegarse a la estela de Cranky para ver si puede superarlo. Pero ya sabes que la intención del equipo es seguir marcando puntos en la tabla general del campeonato para seguir dominando, para tener una buena participación. Y regresamos a la recta de las emociones para ahora recorrer la 10ª vuelta. Ya queda muy poco, apenas 6 vueltas y fracción para concluir y las condiciones son formidables. Ahí se viene amarillas por dentro y está empezando a aprovechar el rebufo para descontarle. Y ya le está empezando a quitar terreno a Cranky, pero tiene que ser precavido. Si presiona demasiado puede que también pierda algo de rendimiento. Y Callum lo está siguiendo de cerca, así que no puede ser ambicioso. Otro que también me está siguiendo la acción muy de cerca es el compañero TNRDs. A pesar de que la 5ª plaza está bastante atrás y él está tratando de aguantar a Darkser, que ya se está acercando cada vez más. Y aquí estamos viendo el momento cuando Darkser sorprende por la parte profunda en la salida de la curva intermedia al compañero Des. Y ahora se están peleando por la 5ª posición. ¡Qué buena batalla estamos viendo! Y detrás de Darkser viene EPTE Viero también, que está sorprendiendo. Mira cómo va alineado allí los 3 coches y se mete por la parte central el compañero Viero y lo consigue, señores. Le arrebata la posición a DS y lo deja atrás, mientras que Darkser ahora está dominando la 5ª plaza de la parrilla. Y por ahora las cosas en la punta están estáticas. Aquí vamos a despejar un poco la telemetría para observar de cerca esta foto. La verdad es que esta es una imagen para enmarcar de una pelea sensacional entre 4 pilotos que han hecho en verdad una participación impresionante, manteniendo la estabilidad, sosteniendo el ritmo de principio a fin, y también soportan mucha presión. Y el que está tratando de avanzar también y presionarse ha perdido bastante terreno es el compañero Villa, ahí metido en la 4ª plaza tímidamente. Pero ya queda muy poco para concluir la carrera y ya sabes que ha sucedido en muchos momentos que a los corredores que vienen detrás pueden sorprender. También es cierto que para estas alturas de la carrera los pilotos aligeran un poco el ritmo para descansar. Y ahora estamos observando la cámara nuevamente del compañero Callum, cómo está presionando por dentro al compañero Amarillas. Ahí hubo un pequeño empujoncito porque está deslizándosele el coche. Y mira cómo van pegaditos, señores. Callum quiere la posición de Amarillas. Amarillas trata de defender mientras que Cranky se despega. Ahora el trabajo de mantener las defensas del equipo recae en el compañero Amarillas cuando Callum está haciendo un esfuerzo impresionante para ver si puede seguir avanzando. Y Villa también aprovechando ese conflicto está tratando de sorprender. Ahora se le pega bastante cerca. Uy, se le tambalea un poco el coche a Villa y perdió la ventaja que traía. Lamentablemente, cuando regresamos a la curva intermedia previa a la recta de las emociones, y Callum piso a fondo el acelerador aprovechando el rebufo. Cranky trata de desprenderse, trata de despegar, mientras que Callum aprovecha allí un poco el impulso adicional, pero no le alcanza y se queda sin terreno. Mientras que Villa sigue avanzando. Ahora trata de sorprender por la parte profunda en la transferencia de peso. Y también se quedó sin espacio y vemos allí las luces traseras del compañero Callum. Hace pequeños toques en la frenada para mantener el momentum. Y mira cómo son las cosas de la vida, que ahora Callum está en problemas porque Villa está empezando a presionar. Ha despertado un monstruo
y está aprovechando el rebufo para ver si le puede arrebatar la tercera posición. Sería extraordinario, mira cómo le cierra el paso Callum. Le tranca un poco el acceso a la trazada antes del término de la curva, defendiendo extraordinaria la posición. Señores, ahora sí es todo por el todo, ya estamos en la penúltima vuelta. Amarillas trata de mantener la parte interna de la curva mientras que Villa sigue presionando, está desesperado por arrebatarle el podio a Callum 77, pero no es tarea fácil, ahí se le derrapa muchísimo la cola y Callum también en ese conflicto perdió ventaja. Y ya queda muy poco para concluir. Aquí viene Villa pisando a fondo, buscando los espacios, cualquier equivocación que le pueda beneficiar. Y regresamos a la recta de las emociones. Y Callum ahora sorprende a Amarillas en la salida de la recta y le arrebata la posición. Y ahora es Callum el que está metido en la segunda posición. El equipo ZR se descompone muy pronto cuando ya estamos en la última vuelta de la carrera. Para buena fortuna del equipo ZR, el compañero Cranky ha logrado despegarse lo suficiente como para mantener los puntos de la victoria. Dudo mucho que a estas alturas Callum lo pueda alcanzar, pero lo cierto es que la pelea ahora es por la segunda posición, cuando Amarillas está haciendo todo lo que está en su poder para ver si puede descontarle, pero no le alcanza y Callum está consiguiendo mucha ventaja ya en el cierre. Señores, ya lo que queda es una sola curva previo a la recta de las emociones. Y Callum se despide y les dice adiós, chao, bye bye, manteniendo la segunda plaza. Y el compañero Cranky cruza la meta con la victoria y Callum sorprende metiéndose en el podio en la segunda posición. Mira esa tabla, señores. Nuevamente un resultado inesperado. La verdad es que fue una carrera sensacional. Nuevamente una tercera ronda de infarto. Y así que espero que tú también puedas disfrutarlo tanto como nosotros lo hemos hecho. Y no te olvides de dejar tu like y tu comentario.